Les voy a presentar ahora a el doctor Michel Reyes, eh, quien seguramente muchos conocerán. Voy a hacer un pequeño e injusto resumen de su amplio currículum, pero si no se nos va también todo el tiempo, ¿no? Entonces, el doctor Michel Reyes es una figura destacada dentro de la psicología clínica y la formación en psicoterapia basada en evidencia, cuya trayectoria considero se ha caracterizado por un compromiso profundo con la ciencia, la ética y el bienestar humano. Su trabajo no solo se ha centrado en el desarrollo académico, que es bastante, como mencionaba, sino también en la construcción de una práctica clínica responsable, sensible y profundamente humana, ¿no? A lo largo de los años, el doctor Michel Reyes ha sido un formador clave de generaciones de psicólogos y psicólogas en México y Latinoamérica, impulsando una visión de la psicoterapia rigurosa tanto en lo conceptual, pero cercana y respetuosa en la relación terapéutica. Su manera de enseñar y acompañar ha dejado huella en quienes hemos tenido la oportunidad de aprender con él, destacando siempre su claridad, su pensamiento crítico, su análisis conceptual, filosófico y su apertura al diálogo. Considero uno de los mayores aportes del doctor Reyes ha sido su constante esfuerzo por acercar la ciencia de la conducta a la práctica clínica real, promoviendo intervenciones basadas en evidencia sin perder de vista el contexto, la historia y la dignidad de cada persona. Esta postura ética comprometida ha contribuido a elevar los estándares de formación y ejercicio profesional en nuestra disciplina. Entonces, pues para nosotros aquí en Disemina versión 3, contar con la participación del doctor Reyes representa un verdadero privilegio, ¿no? Eh, Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, también aplausos virtuales para el doctor Michel Reyes, que nos va a hablar de un tema muy popular, muy importante, pero voy a dejar que él diga el título de su ponencia. Entonces, Michel, gracias por estar acá y el micrófono es todo tuyo. No, hombre, mi estimadísimo Osvaldo, pues muchísimas gracias por la presentación. Para mí siempre es un honor. Lo hago con muchísimo gusto y con muchísimo cariño volver a compartir pues foro, ¿no? Con la gente de CIDEPS. Hola Lorenia, buenos días. Y bueno, pues en este evento, ¿verdad? Que yo particularmente pues aprecio muchísimo, que es el Disemina. Pues bueno, el nombre de mi presentación es una aproximación desde el análisis de la conducta clínico a la comprensión de la personalidad y el trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, durante el mismo, pues yo voy a estar compartiendo algunas cuestiones generales, ¿sí? Voy a empezar la presentación. En primer lugar, pues bueno, vamos a introducir de forma muy general qué es esto del análisis de la conducta clínico. Posteriormente, pues vamos a hablar de lo que vendría a ser el entendimiento desde esta noción de lo que es la personalidad y los trastornos de la personalidad o una de diferentes lecturas que se pueden hacer de lo mismo desde esta perspectiva. Finalmente ya vamos a hablar de personalidad narcisista, trastorno de personalidad narcisista y por último, ¿qué es lo que nos dicen pues la investigación sobre cuáles son los elementos claves para ayudar a las personas a que reciben este tipo de diagnósticos a aliviar su sufrimiento, integrarse mejor, ¿no? En su contexto social y pues finalmente, pues cuáles serían las estrategias que los analistas de la conducta clínicos pues típicamente estarían utilizando en este trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar entonces encuadrando los conceptos generales de lo que sería el análisis de la conducta de tipo clínico. Bueno, pues en primer lugar, el análisis del comportamiento de la conducta clínico sería la aplicación del análisis del comportamiento a presentaciones de salud conductual típicamente entendidas como de salud mental que interfieren con la calidad de vida de las personas. De ahí, se sigue lógicamente que el analista del comportamiento clínico profesional, pues es un psicólogo clínico que implementa estrategias consistentes con una epistemología conductual radical y basadas en principios emergentes del análisis de la conducta experimental o análisis experimental de la conducta, ¿no? Ya cada quien lo acomoda como le parece más conveniente o más lógico. Es una persona
que comprende los problemas clínicos de un consultante, ¿verdad? De una persona que acude a recibir sus servicios, ¿sí? Y que los entiende como patrones de comportamiento contextualizados históricamente y en las circunstancias actuales. Entonces, es una persona que pues típicamente trabaja, ¿verdad? En contextos clínicos, sean institucionales, en su consultorio privado, ¿no? Y que pues trabaja con personas que, ¿no? Normalmente acuden por problemas de salud mental, llámeseles depresión, llámesele ansiedad, llámesele un problema de personalidad, etcétera. El nombre varía normalmente a partir de las convenciones que pues las personas que trabajan en el área clínica adoptan en un momento particular y pues los entiende, ¿verdad? Con unos lentes conceptuales que son los de el análisis del comportamiento. ¿Sí? Esto es lo que la persona dice, lo traduce, ¿sí? En principios conductuales derivados a partir del trabajo del laboratorio y pues esto desde una posición que prácticamente no es que todo lo que el consultante hace se entiende como producto de su historia, ¿sí? Y está enmarcado dentro de sus condiciones de vida actuales. Ok. El perfil del analista clínico incluye como mínimo tener bases sólidas en análisis de la conducta. Pues ¿por qué? Pues porque son los lentes conceptuales con los que interpreta los problemas de quien le consulta, ¿verdad? Debe tener una formación en posgrado que faculte que tiene las competencias profesionales y necesarias para ejercer como psicólogo clínico. Em, y debe, ¿verdad? Por tanto, si está en formación, como si no, supervisarse y capacitarse continuamente. Entonces, esto es el análisis clínico, ¿sí? Y estas son las competencias, ¿sí? Más bien el perfil profesional, ¿sí? Que tiene una persona que se identifica como un analista de la conducta clínico. Y ahora sí, pasando a lo que son sus competencias, ¿no? Pues en primer lugar, lo que tenemos es que sus habilidades profesionales incluyen, ¿no? Hacer un diagnóstico nomotético tradicional, sea la CIE o el DSM, y o no funcional o ideográfico, ¿no? Que a muchos, pues bueno, les parecería que el mejor nombre, pues es un análisis funcional, hay quien habla de evaluación funcional, ¿no? De análisis de contingencias, etcétera, ¿sí? Debe de tener también competencias interpersonales que le permitan establecer una relación profesional y no una relación casual de café, ¿verdad? Con sus consultantes, lo cual pues no necesariamente es tan sencillo con consultantes típicamente frustrantes y con formas de relacionarse confusas como estos, ¿verdad? Que típicamente reciben un diagnóstico de trastorno de personalidad. Y bueno, pues también debe de ser una persona que es capaz de conducir de manera lógica un proceso iterativo, ¿sí? Eh, y cooperativo, ¿no? Y autocorrectivo, caracterizado por estas 5 etapas, que no son lineales, ¿no? Son momentos que pueden llegar a ocurrir incluso dentro de una misma sesión de tratamiento o a lo largo del mismo, ¿no? Donde muchas ocasiones el foco brinca de una a otra, ¿no? Que son, pues, establecer una alianza de trabajo, motivar al cambio conductual, generar conciencia sobre pues cuáles son las variables funcionales, ¿no? Que están manteniendo al consultante actuando de la manera en la que lo hace, es decir, pues cuál es la utilidad que tiene su forma de actuar o no en ciertos momentos y para qué fines. Modificación de los patrones de comportamiento que no están funcionando para ayudar a la persona a lograr sus objetivos últimos y pues constantemente, ¿verdad? Estar verificando el efecto que tiene esta intervención con ellos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, pues prácticamente son sus competencias, ¿no? Continuando con las mismas, pues bueno, también tenemos, ¿verdad? Estas competencias que permiten al analista, que el analista conduzca el proceso, ¿sí? Es decir, lo que les acabo de describir, pues típicamente el analista clínico lo hace pues a partir de la implementación de diferentes técnicas propias de
la orientación de trabajo. Aquí pues, no las voy a leer para no cansar, ¿no? La mayoría de ustedes pues estarán familiarizados con ellas. Ok, bien. Otra característica más del análisis clínico y que le distingue de otras intervenciones conductistas similares, como el análisis de la conducta aplicado, es que las técnicas mencionadas en la diapositiva anterior se implementan dentro de la sesión de conducta y a través de la relación terapéutica con el consultante. ¿Sí? Entonces, dentro de la sesión, estos principios, la motivación, la evaluación del comportamiento, animar o generar experiencias de aprendizaje correctivas, ¿no? Fortalecer la alianza terapéutica es algo en lo que se está trabajando en tiempo real. Entonces, pues dentro de esas estrategias que se utilizan, ¿sí? Ya no para ayudar exclusivamente al consultante a cambiar su comportamiento fuera de la sesión, sino generar experiencias de aprendizaje correctivas dentro de la sesión, pues se encuentran estas. Bien. Esta diapositiva hace referencia a que el analista clínico presta atención tanto a lo que el consultante dice que pasa en su vida cotidiana como a lo que ocurre dentro de la sesión de consulta, teniendo la capacidad de usar variedad de técnicas para usar su interacción con el consultante como un ejemplo y oportunidad para intervenir sobre los motivos de consulta de sus consultantes. ¿Sí? Entonces, pues esto qué quiere decir, ¿verdad? Que si ya quedamos en que el analista también está aprovechando la interacción con el consultante y la observación de su comportamiento en tiempo real durante transcurre la sesión como una forma de comprender, ¿no? La manera de comportarse del consultante, pues esto quiere decir que no solamente el discurso del consultante se identifica como un relato de lo que ocurre fuera de sesión, ¿verdad? Sino también se interpreta lo que el consultante está haciendo y lo que el consultante está diciendo como una manera muy particular de relacionarse con la persona que tiene enfrente. Y esto es típicamente pues el consultor, ¿no? Ok, bien. Ahora, pues de alguna manera, ¿verdad? Eso es el análisis clínico, lo podemos discutir obviamente en la sección de preguntas, ¿no? Eso es el análisis clínico, este es el perfil del analista clínico, estas son sus competencias, ¿sí? Y pues bueno, ahora desde esta perspectiva, con estos lentes conceptuales, pues cómo se entienden los rasgos de personalidad de los que hablan los psicólogos clínicos típicamente. Bueno. Pues en primer lugar, entender que la personalidad es un patrón topográficamente descrito, es decir, a partir de su forma de conducta y que está altamente organizado, de manera que se puede alcanzar a observar o a identificar, ¿no? Conforme la persona actúa, ¿sí? A lo largo de sus diferentes actividades, a lo largo del tiempo, ¿no? Durante el curso de su vida adulta, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede preferir la predictibilidad y la planeación, actuando coherentemente con ello, siendo esto algo notable en la mayoría de las áreas de su vida, ¿no? De forma que no solamente se conduce así, sino que también crea condiciones, crea relaciones con otras personas, crea ambientes para ella, ¿verdad? Que típicamente son predecibles, típicamente están ordenados. Entonces, se podría decir, ¿verdad?, que todas las personas tienen una personalidad, en tanto todas las personas pues tienen formas de hacer, tienen formas de relacionarse, ¿no? Tienen formas de adecuar sus relaciones y sus espacios de una manera característica, ¿sí? Por el contrario, un trastorno pues es una exageración de la personalidad, ¿sí? Al punto en el que esta, pues ya más que ser una característica de la persona que le ayuda, ¿no? A adaptarse a su contexto social, pues más bien empieza a impedirle por momentos lograrlo, ¿no? Impide que cuando la persona se frustra por no tener, pues, alternativas para adaptarse a estas circunstancias, típicamente se rigidiza incluso todavía más, ¿no?
al punto en el que ya empieza a ser altamente disruptivo para el individuo y para los demás, ¿no? Esto es, pues si bien este patrón de comportamiento general al que nosotros le vamos a llamar personalidad, cuando se dice que es, ¿no?, parte de un trastorno, lo que quiere decir es que esta forma de ser termina teniendo resultados paradójicos a largo plazo para el individuo, ¿no? Bien, entonces, la personalidad es un patrón general y entonces podríamos decir, ¿no? O típicamente se dice que se compone de, pues, patrones más pequeños, ¿no? Entonces, personalidad es la categoría, ¿no? Y está conformada de, ¿sí?, pues, elementos, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no?, los patrones que típicamente conforman la personalidad y se describen como rasgos, están identificados según las prácticas culturales que los definen y hacen posible nombrarlos. Es decir, se puede decir que una persona es obsesiva. ¿Por qué? Pues porque hay una convención social que dice, mira, a las personas que tienden a presentar, ¿no?, este tipo de comportamientos, ¿no?, pues para no estarlos nombrando de manera individual, los vamos a poner una etiqueta, ¿no?, que nos ayude a identificarlos, que nos ayude a comunicar cuando los vemos, y le vamos a llamar que esta persona es obsesiva, o que esta persona es medio narcisista, ¿no? O que esta persona, ¿no?, es medio dependiente, etcétera, etcétera. Entonces, los patrones se describen como rasgos que se identifican a partir de su forma o de su topografía, ¿no? ¿Sí? Según las prácticas culturales que los identifican y los nombran. En un contexto clínico, y aquí muy importante, como probablemente todos de ustedes lo puedan identificar, pues no es lo mismo el cómo se usa la etiqueta narcisista en el común hablar, en el lenguaje ordinario, de cómo se utiliza en un ámbito profesional. Y tampoco en un ámbito profesional necesariamente la etiqueta de narcisista representa lo mismo para un médico psiquiatra que para un psicólogo clínico, y para un psicólogo clínico de una orientación psicodinámica no tiene las mismas connotaciones que, por ejemplo, para un cognitivo conductual o para un analista clínico. Entonces, ¿en qué probablemente estaríamos de acuerdo? En que a una persona que se le pone una etiqueta tal, como puede ser narcisista, va a presentar, ¿no?, ciertas formas de actuar que todos podríamos estar más o menos de acuerdo en que las tiene, ¿sí? Solo que en un contexto profesional, pues esto se utiliza al servicio de un diagnóstico que sirve para o tratar diferencialmente a la persona. Esto es para, pues, generarse una visión, ¿no?, de por dónde podría ir un tratamiento que le ayude a la persona, pues, a lograr ciertos objetivos. Ahora bien, muy importante reconocer, ¿sí?, que el analista de la conducta clínico, como ya dijimos, está entre sus competencias emitir un diagnóstico nomotético, pero también está entre sus competencias emitir un diagnóstico funcional, que es de carácter ideográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que cinco personas que se comportan de manera muy similar, no se asume que históricamente esta manera de actuar se ha generado a partir de las mismas experiencias. Sería absurdo suponer eso, ¿no? Si bien una persona puede fumar tabaco, y eso es lo que le vemos haciendo, pues no todos llegaron a ese resultado por la misma vía, y no todos se mantienen haciéndolo por las mismas razones, o por las mismas causas. Entonces, la intervención tiene que ser ideográfica. Entonces, esto quiere decir que estos diagnósticos basados en la forma o en la topografía, nomotéticos, etcétera, ¿no?, no le van a servir al analista clínico. Pues no, no quiere decir eso, ¿no? En realidad, hablar de rasgos de personalidad, más adelante les voy a presentar, pues, a los autores, ¿no?, que estarían de acuerdo con esta postura, ¿no? Sí puede resultar útil, ¿sí?, para emitir diagnósticos genéricos o nomotéticos, ¿no?, que aunque pudieran parecer incompatibles, pueden ser útiles para orientar la formulación de caso por dos razones fundamentales. Punto número uno. Típicamente,
los comportamientos que tienden a verse similares y a ocurrir en las mismas circunstancias sí incluyen relaciones funcionales comunes que pueden servir para identificar cuáles son las técnicas de cambio relevantes. ¿Sí? Por ejemplo, pues bueno, pues una persona, ¿verdad?, que presenta ansiedad o miedo frente a ciertos eventos de vida, pues se puede de alguna manera dar por hecho, ¿no? Que pues seguramente, ¿no? Pues si estas situaciones pues no son incondicionalmente aversivas, pues les aprendió la persona a reaccionar con miedo de alguna manera y que la intervención incluye algún elemento de exposición donde la persona no se expone a este tipo de circunstancias, ¿no? Siempre y cuando sean seguras y tiene que interactuar de una manera, ¿no?, que produzca consecuencias de reforzamiento positivos, ¿no? ¿Sí? Y de esta manera, pues estamos exponiendo, extinguiendo, ¿no? Generando reforzamiento, ¿no? Que produce otras maneras, ¿no?, de situarse en esa situación. ¿Sí? Entonces, la topografía no es inútil si nos informa, ¿no? De cuál es la intervención que pudiera servir en dado caso. Y esto es particularmente relevante en el caso de personas con estos patrones de comportamiento llamados trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque punto número uno, a veces, primero vamos a hablar, perdón, de condiciones del contexto de atención. A veces no hay suficientes recursos como para hacer una evaluación ideográfica funcional, un análisis funcional. A veces no tienes el suficiente tiempo para hacerlo. Apremia que se haga una intervención. Y a veces simple y sencillamente no tienes los recursos para orientar esta evaluación nomotética funcional desde el inicio, ¿no? Puede ser problema, puede ser difícil, sí, porque la persona tiene tantos problemas, ¿sí? Que es difícil desligarlos uno de otro, hacer una evaluación funcional de cada uno de ellos para ver cuáles son sus variables mantenedoras. Y en muchas ocasiones cuesta trabajo, ¿no?, que el consultante nos ayude con lo que típicamente necesitamos cuando hacemos un análisis o una evaluación funcional, que es que haga algún tipo de monitoreo de su propio comportamiento, que identifique relaciones funcionales, ¿no? Que nos dé problemas claros, ¿no? Que tenga metas específicas para la atención. A veces simple y sencillamente esas condiciones no están. ¿Sí? No tenemos tiempo, no tenemos cooperación, no tenemos los recursos como para hacer una evaluación ideográfica. Entonces, en ese sentido, pues sí que podemos sacar provecho, ¿no?, de los kilos y kilos y kilos y kilos, ¿no?, de de investigación clínica, aunque venga desde una perspectiva nomotética, ¿no? Sí, que nos diga, pues normalmente cuáles son, ¿no?, el tipo de relaciones funcionales, ¿no?, que están incluidas en estos patrones y típicamente, pues cuáles son las guías, ¿no?, de intervención que nos pueden llegar a funcionar en lo que vamos adquiriendo un poco más de claridad. Y podemos ir adecuando la intervención para que se vaya haciendo cada vez más científica. Ok. Ahora, independientemente de si es posible o no hacer una evaluación funcional ideográfica o hay que informarla en lo que la literatura nomotética sugiere, hay diferentes guías que pueden servirse para organizar el proceso clínico sin perder flexibilidad ni desatender a las necesidades individuales del consultante y las características particulares del escenario de atención. ¿Cuáles serían? Bueno, pues primero, recordar que la normalidad o anormalidad se define con base a los valores culturales y no hay nada fundamentalmente patológico en la forma de ser de las personas, no en un sentido médico, ¿sí? Segundo, debido a esto, el trabajo del clínico con ciertas personas que presentan ciertas formas de hacer, ¿no?, que están mal vistas culturalmente, ¿no?, también puede evocar ciertos valores, ciertos prejuicios, ¿no?, condicionados culturalmente, por lo que resulta fundamental que el clínico se encuentre en constante supervisión y consultoría como parte del proceso de la intervención, no como un accesorio. ¿Sí? Entonces, fundamental, ¿verdad?,
adoptar una visión despatologizante, ¿sí? Del comportamiento del consultante y uno mismo estar en supervisión, que también, ¿verdad? Obviamente, pues en un proceso de terapia uno mismo, ¿no? ¿Sí? Para que pues nuestras propias experiencias de vida, nuestras propias condiciones actuales o nuestros mismos valores que han sido condicionados culturalmente, pues no interfieran con nuestro juicio clínico al servicio del consultante. En todos los casos, pero en especial al trabajar con personas que presentan patrones de comportamiento indeseables acorde a la norma cultural y que han sido típicamente estigmatizados por ellos, como puede ser una persona a la que se le etiqueta como narcisista. Noten que no evoca lo mismo en la gente, ¿verdad? Decir es que Pedro está deprimido, pobre, la ha de estar pasando muy mal, versus Braulio es un narcisista. Ah, pues ha de ser un hijo de su madre, ¿no? Tóxico, bla, bla, bla. No evoca lo mismo, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿no? Con estas personas, ¿sí? Que típicamente han sido estigmatizados, es muy importante dar tiempo, ¿sí? Para construir una sólida alianza de trabajo. Entonces, para ello es fundamental comunicar respeto, entendimiento, aceptación y apoyo al consultante. ¿Sí? Proveer, ¿no? El trabajo colaborativo a partir de las diferentes etapas del proceso, ¿no? Las voy a volver a repetir: generar motivación, establecer una alianza, ¿no? Generar experiencias de aprendizaje correctivas, ¿no? Monitorear el progreso a lo largo de la intervención. ¿Sí? Mantener un optimismo realista a lo largo del proceso, también muy importante, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de patrones de comportamiento muy generales, muy organizados, ¿no? Normalmente el progreso clínico no es tan rápido como pudiéramos estar acostumbrados. Entonces, no desesperanzarnos, ¿no? Responder a la frustración de una manera positiva también es fundamental al trabajar, ¿no? Con este tipo de situaciones. Reconocer explícitamente los progresos y competencias emergentes del consultante. Esto quiere decir, prestemos muchísima atención a estar alentando, reforzando, ¿no? Constantemente más lo que ya se está logrando o lo que ya se sabe hacer, en vez de estar poniendo el dedo, ¿no? En lo que todavía falta por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, muy importante, por muy extraño, locuaz, ¿no? O topográficamente, ¿no? Cuasi delirante que pueda ser el discurso de una persona, siempre esforzarse desde el respeto por entender, mostrar aceptación de su perspectiva, ¿no? Comprensión de que este acto que estamos observando es producto de un proceso histórico y tiene una función en sus condiciones actuales. Esforzándonos a partir de esa comprensión, ¿sí? En colaborar con el consultante para comprender, establecer metas a largo o a corto plazo, ¿sí? Centrándonos mucho en el trabajo en las metas a corto plazo como parte de un proceso, ¿no? Valioso a la larga, ¿sí? Para establecer metas realistas a corto plazo que se puedan cumplir, siempre poniendo el ojo, ¿no? En las competencias del consultante y constantemente preguntando si el consultante se siente bien entendido, se siente cómodo con el proceso o hay algo que quisiera que ocurriera de manera diferente. ¿Sí? Entonces, también constantemente estar promoviendo la discusión sobre si estamos haciendo un buen equipo o no. ¿Sí? Voy a adelantarme un poco. Es súper importante entonces reconocer que estos principios deberían de estar desde el primer contacto que nosotros tenemos con el consultante hasta el último. ¿Sí?
Establecer una alianza de trabajo no es algo que se hace durante la evaluación y luego te olvidas de esto, no, esto debe de estar constante a lo largo de todas las sesiones, ¿verdad? Igual que lo que nosotros habíamos comentado anteriormente. Bien, de la misma forma, en cada sesión debería dedicarse un tiempo para motivar al cambio, generar conciencia sobre la función de los patrones en sus contextos y desarrollar criterios que permitan al consultante evaluar su propio progreso. Formas de hacerlo, bueno, motivar al cambio, generar metas claras, corto y a largo plazo. Si no es posible, aceptar metas vagas. Lo importante es tener un curso de acción. Siempre ser muy transparente sobre el proceso general de la intervención, diferentes modalidades y estructura de las sesiones. A partir de lo que escuchamos con el consultante, constantemente orientar sobre lo que yo estoy pensando a partir de eso. Cuando yo hago una invitación a probar una estrategia o incluso antes, ¿no? De utilizar una metáfora o de señalar una paradoja, de escribir cuál es mi intención con esto que te estoy comentando, ¿no? Si vamos a hacer un experimento entre sesiones de terapia, siempre ser muy, muy transparentes sobre qué estamos probando, ¿no? O intentando probar o intentando descubrir, ¿no? Con esta intervención y cómo esto encaja en nuestras metas a largo plazo, ¿no? Utilizar estrategias motivacionales para conductas egosintónicas problemáticas, como la entrevista motivacional, señalar aparentes o preguntar por aparentes contradicciones, ¿no? Sí. Tú me dices que quieres una persona que te ame y yo creo que es verdad, todas las personas creo que queremos a alguien que nos quiera, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Comprendo que una de las cosas que haces cuando sientes que ese amor se pierde es como amenazar con hacerte daño. ¿Tú crees que eso está invitando a que la gente te ame? Tal vez no se lo dirás así a los consultantes, ¿no? Pero es solo para ilustrar, ¿no? Entonces a veces necesitamos como señalar estas aparentes contradicciones, preguntar directamente por la coherencia de lo que el consultante hace con relación a sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer explícitamente los dilemas emergentes sobre mantener formas viejas o cambiar otras. Cuando sugerimos hacer un cambio, siempre preguntar por los costos, los beneficios, ¿no? Que intentar hacer algo diferente tiene en contraste con los costos y beneficios de lo que el consultante ya hace. Reconocer constantemente el cambio asusta, sobre todo en personas que tienen patrones de comportamiento muy viejos, ¿no? Que no tienen muchas alternativas topográficas, que el comportamiento es muy inflexible y como ya dije, son patrones muy extendidos, altamente organizados, ¿no? La persona se siente constantemente perdida durante el proceso de intervención. Entonces, constantemente también revisar. ¿Sí? Con la promesa de ganar esto, ¿qué estás aceptando como costo? Digámoslo. ¿Cuál es el malestar que aceptas en nombre, ¿no? De dar este paso en dirección a tus valores y al mismo tiempo constantemente contrastar con qué tal funciona esta alternativa en contraste con la que ya conoces. Y si el consultante identifica, creo que prefiero mantenerme esta semana como estoy, analizar por qué, entender muy bien, ¿no? Y validar. Nosotros no vivimos lo que vive el consultante, ¿no? Sí, desde su trinchera. Entonces, todas estas son líneas importantes para motivar al cambio, para generar mayor conciencia, ¿no? Desde un modelo transteórico del cambio se hablaría de awareness. Pues sí que podemos incluir estrategias de automonitoreo, ¿no? Registros conductuales de algún tipo, ¿no? Si es que es posible llevarlos a cabo. Analizar siempre los problemas funcionalmente, ¿no? Nuestra triple contingencia como nuestra unidad única, mínima, perdón, de análisis. ¿Cómo estás respondiendo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Prestar mucha atención a identificar que el consultante a veces actúa como actúa porque no tiene repertorios alternativos, ¿vale? No necesariamente lo que hace es un intento de evadir
una circunstancia, una experiencia que es desagradable, existe tal cual la posibilidad de que no tiene las alternativas en el repertorio para hacer las cosas distintas. Y al ayudar al consultante a constantemente estar evaluando su propio progreso, hay que concentrarse, ¿no? En la experiencia de dominio del consultante. A veces lo que hace el consultante, pues no tiene resultados muy claros, pero se está volviendo mejor en identificar ciertas variables, ¿no? Ya le sale como muchísimo más rápido el intentar ser asertivo, ¿no? Que agredir para darse cuenta después que fue hostil, ¿no? Entonces siempre concentrarse nuevamente en qué estoy aprendiendo, no tanto en si ya estoy dejando de hacer lo que se supone que debo de dejar atrás, ¿no? Y definitivamente mostrar aceptación y validación ante los desafíos, ¿no? De una manera muy validante se puede decir que cuesta trabajo porque importa. Que el hecho de que cueste trabajo y de que sea incómodo el cambio quiere decir que lo que estamos haciendo, ¿no? Es de verdad un cambio importante, ¿no? No es un cambio cosmético, por eso cuesta trabajo. Y bueno, por último, pues mencionar que todo lo anterior es el contexto relacional para el cambio o flexibilización conductual. Entonces, cuando el consultante identifica cambios necesarios para llevar a cabo, ¿no? El consultor puede seguir estas guías para ayudarlo a generar esos cambios, ¿no? Fortalecer la percepción de competencia, planificar el cambio, dividiendo una meta en metas más pequeñas, generando experiencias que promuevan el seguimiento de reglas flexibles, ¿no? Creo que ya se ha hablado mucho de eso en el Disemina. Desarrollar nuevas competencias, entrenar habilidades, ¿no? Y constantemente favorecer que se practiquen en diferentes áreas de la vida. A veces el consultante, yo que sé, quiere ser un poco más asertivo en el trabajo. Bueno, si enseñamos asertividad, animarlo a que lo use en todas las áreas posibles, ¿no? No pensar que lo va a utilizar necesariamente en el trabajo, porque tal vez va a ser difícil al principio, etcétera, ¿no? Promover que los aprendizajes se sigan implementando después de terminado el proceso, que son los famosos planes de mantenimiento del cambio, de prevención de recaídas. Sí. Cuestiones que son muy particulares, ¿no? Estas las voy a mencionar mejor un poquito más adelante, aplicadas específicamente al trastorno narcisista para que no me gane el tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de la persona que actúa narcisistamente, ¿no? Entonces, bueno, qué nos dicen las revisiones sobre los elementos de tratamiento que ayudan a pasar de un trastorno de personalidad a un estilo de personalidad narcisista? Los puntos a considerar son los siguientes. Primero que nada, identificar que cuando hablamos en un contexto profesional de narcisismo, el patrón de trabajo sobre el que típicamente habría que concentrarse es un patrón generalizado de grandiosidad, sea en fantasía o en comportamiento. Esto quiere decir que la persona hace cosas o imagina que lo que hace sirve, ¿sí? Para obtener admiración por parte de los demás. Que en esta necesidad de obtener admiración me olvido de las necesidades de los demás. La visión de los otros es instrumental para mi satisfacción, no yo presto atención a cómo lo que hago también puede beneficiar a los otros. ¿Sí? Y por otra parte, ya lo que típicamente caracteriza al narcisismo, ¿no? De preocupación clínica, ¿sí? Es una dificultad generalizada y constante para mantener, ¿sí? Una visión de respeto por sí mismo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Una cosa es tener fantasías de grandeza. Y otra cosa es que el respeto que tienes por ti mismo dependa única y exclusivamente de eso, ¿no? Diríamos que la visión que la persona tiene, el constructo, el concepto que la persona tiene de su yo, gire totalmente en torno a si la gente me admire, ¿no? Soy una persona que tiene cualidades positivas. Si no lo hace, ¿sí? Quiere decir que no existo, ¿no? Si estoy solo en mi cuarto viendo tele, aún así estoy pensando cómo esto que estoy viendo en la tele lo voy a sacar en una conversación para que la gente me admire. O
Si puedes tener esos momentos de soledad, ¿no? Y que esto que estás viendo en la televisión sirva a otro tipo de objetivos, como descansar, mantener tu salud, ¿no? Aprender algo para X dominio de tu vida, etcétera, o todo gira en torno a esa necesidad. Ok. Ahora bien, el patrón general, ¿no? De búsqueda, ¿no? De grandiosidad o de dependencia total, que es una exageración hablar de total, ¿no? De esta admiración, pues se puede ahora descomponer en elementos. En primer lugar, pues tenemos una definición del sí mismo y regulación emocional dependiente de la opinión de los demás. Si alguien te da retroalimentación negativa, ¿no? Expresiones conductuales emocionales negativas, ¿no? Que llevan a depresión, ansiedad, momentos de ira, ¿no? Sí. Objetivos dirigidos a la aprobación de los demás, insisto, la mayoría de las actividades organizadas con tal de obtener aprobación, ¿no? O admiración por parte de los demás, con estándares irracionablemente altos, ¿no? Esperar que la gente te reconozca, ¿no? En demasía, ¿no? Digamos que la magnitud del reforzamiento social sea mucha, ¿no? Incluso cuando convencionalmente, pues lo que estás haciendo, pues no parezca para los demás que estás haciendo gran cosa, ¿no? O bien demasiado, perdón, estos son estándares demasiado bajos o irracionable o irrazonalmente altos, ¿no? A veces pensamos que la persona de la que se dice que es narcisista, eh, requiere admiración solo por el hecho de existir, pero también hay personas que son sumamente exigentes consigo mismas, se demandan ser grandiosas o de lo contrario asumen que no merecen la atención que les están dando. Tengo un título universitario y la familia, wow, qué bárbaro, ¿no? Te admiro muchísimo y él lo puede ver como cualquier cosa y como que la gente es condescendiente. Eso demuestra que no soy lo suficientemente grandioso. Entonces aquí los valores, pues no están. Lo que hay es un seguimiento de reglas totalmente dirigido por lo que los otros opinan de mí. A veces simplemente tienen que admirarme por el hecho de existir o a veces necesito lograr algo grandioso para sentir que la admiración que me tienen los demás realmente está fundamentada en algo, ¿no? Em, Las personas, ¿no? De quienes se dice que son narcisistas, pues sí están muy sintonizadas con las reacciones emocionales de los demás, pero solo las que son relevantes para sí mismos, ¿no? Está enojado conmigo, está contento conmigo, ¿no? Entonces constantemente están monitoreando las reacciones de los otros, pero siempre relativas a sí mismos, ¿no? Está contento, ¿no? Porque a su hijo le fue muy bien, ¿no? En el torneo deportivo donde participó. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Si no tiene que ver conmigo, ¿no? Son confusas las emociones de los otros. Y en términos de intimidad, bueno, pues relaciones muy superficiales e instrumentales para regular la autoestima. Obviamente, para que una relación no sea superficial, pues debe de haber una comprensión, ¿verdad? De las necesidades, de los valores, ¿no? De la otra persona. Se puede poder entender al otro desde el contexto del otro, no desde eso que tiene que ver conmigo. Ok. Ya específicamente hablando, ¿verdad? Del narcisismo patológico, pues encontramos estos sentimientos de merecimiento. Hay una sensación de que yo merezco más que las otras personas. ¿Sí? Egocentrismo, como ya se mencionó, percepción de superioridad de los demás, condescendiente, cuando intenta ser empático o atento con los otros, ¿no? Constante búsqueda de atención de los demás. Entonces, bueno, la validación de todas estas dimensiones es muy importante para establecer una alianza de trabajo, ¿verdad? Todos de alguna u otra manera nos gusta ser percibidos como importantes por los demás. Eso creo que es algo que naturalmente podemos validar, ¿no? Y que resulta muy frustrante cuando nosotros consideramos que tenemos ciertas cualidades positivas y los demás parecen no reconocerlas.
¿sí? Entonces siempre hay lugar para empatizar y validar, ¿no? Estas experiencias. Ok. Entre las consecuencias que tiene este patrón de vinculación con las otras personas, ¿no? Es muy importante ver que normalmente hay un mayor riesgo y persistencia de trastornos afectivos, dependiendo de cómo te tratan los demás, ¿no? Altas emociones, gran probabilidad de desarrollar una depresión cuando terminas con una pareja, ¿no? Cuando te corren del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Experiencia crónica de malestar, pues claro, esta sensación de que constantemente tienes que ser y no tener muy claro cómo tienes que ser, solo tener claro que la admiración de los demás es el barómetro para evaluar si estás conduciendo tu vida a algún lado, obviamente está vinculado a una sensación constante, ¿verdad?, de malestar crónico. Y obviamente, pues por el egocentrismo, tienden a ser personas que son muy negligentes con los demás, ¿no? Entonces, constantemente, sí, pues maltratan a las otras personas. No porque sean gandallas, ¿no? Sino porque como no los ven, no están en su campo de visión, ¿verdad? Por decirlo metafóricamente, pues te pisan, ¿vale? Y cuando te pisan, pues tú te enojas, tú te alejas y eso es el señalamiento de que su vida no va a ningún lado. ¿Vale? Ok. ¿Qué nos dicen las guías de intervención sobre lo que hay que hacer? Bueno, pues los mejores predictores del éxito del progreso incluyen construir una alianza, establecer objetivos realistas, como ya dijimos. Atender al marco de tratamiento, este es constantemente estar revisando si el consultante se siente, ¿no?, bien tratado, pero además constantemente indagar sobre si la relación que el consultante tiene con el consultor ilustra por momentos la condescendencia que tiene con los otros, la inseguridad sobre si es realmente aceptado por el otro, por ejemplo, con el terapeuta. ¿Vale? El famoso trabajo con la transferencia, ¿no? Los contextuales dirían con las conductas clínicamente relevantes, ¿no? Discutir constantemente las relaciones interpersonales del consultante y cómo su visión de sí mismo está altamente dependiente de las pruebas de admiración que reciben los demás. Y por último, atender la contratransferencia. Esto es, como ya dije, constantemente revisar, ¿no?, cómo se siente el consultor con el consultante y de manera muy cuidadosa utilizar las reacciones del propio consultor para evaluar, ¿no?, momentos en los cuales la relación entre consultante y consultor puede ser una buena oportunidad para generar una experiencia de aprendizaje correctiva. Ahora, quiero decir algo súper importante aquí. Este patrón de personalidad narcisista se refiere a la forma en la cual la persona se relaciona con los demás. Típicamente es el motivo de consulta, ¿sí? Porque típicamente las quejas en torno al consultante giran en torno a esto, o los problemas que el consultante identifica tener en su vida se refieren a esto. ¿Por qué? Pues porque su yo es totalmente dependiente de la aprobación de los demás. Pero estos no son rasgos de personalidad propiamente dichos, ¿vale? Y realmente no nos dice mucho sobre cuáles son las relaciones funcionales sobre las cuales desde un marco clínico, conductual, hay que trabajar. Estos, como tal, serían los rasgos, ¿no? Los patrones conductuales en los que uno se concentra trabajando desde este marco. ¿Cuál es el primer rasgo? La impulsividad. Cuando se presenta en situaciones donde la persona nota señales, ¿verdad?, que anuncian de la posibilidad de obtener algún tipo de gratificación o reforzamiento positivo, que incluyen variedad de respuestas de búsqueda de gratificación ante la novedad, extroversión, comportamiento expansivo, ¿no? Como mientras más amplio es el comportamiento, más atención, ¿verdad? Más reforzamiento viene.
pérdida, ¿verdad?, de respuesta al riesgo, ¿no? Voy por la atención, no me importa el cómo la voy a obtener, ¿sí? Y por eso se pierde a veces, ¿no?, la estrategia. Si lo que yo estoy haciendo es coherente con mis objetivos a largo plazo. Cuando no se obtiene la recompensa, la inmediatez, explosiones de frustración, típicamente le llamamos enojo, ¿sí? Las contingencias son mixtas, claro. Típicamente estos comportamientos funcionan de vez en cuando, hay reforzamiento positivo inmediato. Ante las muestras de enojo, típicamente la persona da la atención que está negando. ¿De acuerdo? El problema más bien es los problemas que esto genera a largo plazo, las cuales típicamente se descuentan porque ocurren demoradas en el tiempo o porque son problemáticas para los demás. Hay un descuento temporal y social de las contingencias aversivas sobre las apetitivas que de vez en cuando cosecho con esta actuación. Típicas intervenciones van relacionadas a ayudar a la persona a notar y valorar las consecuencias problemáticas que este patrón de acción produce. Siguiente rasgo importante, acting out, comportamiento rebelde, digamos, ¿no? En contextos donde hay un conflicto, donde el consultante sí detecta que podría obtener algún tipo de atención, de beneficio, ¿no? Pero también hay restricciones para eso o amenazas de castigo, el consultante típicamente puede responder de manera desafiante, donde el desafío mismo, ¿sí?, puede llegar a ser reforzante. Estoy llamando la atención por rebelde, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Gran dificultad para seguir reglas, obedecer instrucciones, ¿no? Sí, portarte bien, vaya. Nuevamente, pues, ¿cuál es el problema? Que ocasionalmente esto produce reforzamiento social positivo, ocasionalmente sí te ayuda para brincarte la regla, reforzamiento negativo, y todos los problemas se dan a largo plazo, ¿sí? No solo presten atención entonces al reforzamiento negativo, el reforzamiento positivo es importante, ¿no? Igual, lo que queremos ir haciendo es ayudando a la persona a establecer contacto con estas consecuencias a largo plazo, ¿no? Siguiente rasgo importante, la suspicacia. Ahora, ¿qué pasa en situaciones sociales donde el consultante sabe que no es el alfa, ¿verdad? Donde el consultante sabe que es muy probable que lo van a humillar, porque hay una persona que es más admirada que él, o cuando está con personas que le han exigido cosas que no puede dar. En ese tipo de circunstancias, el consultante normalmente va a tener una atención autofocalizada en su desempeño, ¿verdad? Y un rastreo de contingencias orientadas a el rechazo por parte de los demás. Constante desconfianza de las intenciones de los otros. Temor a la evaluación negativa. ¿Cuáles son las consecuencias? Se bloquean sentimientos de culpa o ambivalencia. ¿Cómo? Parece muy extraño luego esto para los clínicos de orientación conductista, pero sí se proyectan estos sentimientos de hostilidad en los otros. El otro me está agrediendo, me está dando a entender que soy menos. Es aquí sí, es demasiado doloroso asumir yo estoy inseguro, no va con la imagen de grandiosidad que quiero mantener y entonces es el otro el que se siente inseguro y por eso me hace. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto ayuda a dar sentido a experiencias inusuales, ¿no? Aceptar y validar los sentimientos de vulnerabilidad en vez de concentrarte en debatir sus justificaciones sería fundamental en este caso. Reforzar el tacto de estos sentimientos vulnerables para poder establecer una relación de cuidado también lo es, ¿no?
Y obviamente, pues bueno, entrenar la asertividad para pues, tener otras formas de responder a la frustración, ¿no? Al rechazo, etcétera. Ya estoy por terminar. La última, el último rasgo es el que típicamente más preocupa, que es privilegio, grandiosidad y egocentrismo. ¿Cuándo se presenta? Ante el castigo social, ante el rechazo. ¿Qué pasa? Se compensa. Busco quien si me admira, busco quien si quiere verme, acostarse conmigo, etcétera, ¿no? Y lo maltrato. ¿Sí? Entonces, normalmente la agresión no es directa con quien te hizo la herida narcisista, sino es desplazada. ¿Sí? Hay una evitación del contacto con las consecuencias socialmente aversivas, ¿no? ¿Sí? Me distraigo, ¿verdad? Del malestar que me provocaron y genero que esta experiencia de ser poderoso, ser fuerte, ¿no? Pero pues obviamente todo por servir se acaba, luego las otras personas pues también obviamente se retiran, tu reputación se ve afectada, etcétera. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Que es importante aceptar y validar el dolor, ¿sí? El poder que se siente cuando lo ejerces con las otras personas. También hay que ayudar a la persona a observar qué le pasa al otro que ahora se aleja y nuevamente te daña el ego, ¿no? Entrenar resolución de problemas, ¿no? Para que realmente puedas cambiar las situaciones que te decepcionan. Muy importante, entrenar en discriminar fuentes alternativas y apropiadas al reforzamiento social. Todos nos sentimos bajoneados, no tiene nada de malo buscar a nuestra red de apoyo, pero primero hay que construir una red de apoyo y hay que construir otras actividades, no necesariamente sociales, que te ayuden a, pues, pasar el trago amargo, ¿no? Y moldeamiento de reacciones con mayor grado de intimidad, expresión personal, discriminación apropiada a las capacidades y limitaciones. El trabajo en la relación terapéutica es fundamental para crear estos repertorios de intimidad alternativos. ¿Qué fuentes nos recomiendas, Michelle? Bueno, pues primero que nada, ¿no? Creo que súper importante, ¿no? Farmer y Nelson, 2005, Personality Guided Behavior Therapy, creo que es el texto más importante para el presente tema, ¿no? Corner, Kohlenberg y Parker en el 96, ¿no? Escribieron un artículo muy interesante, ¿no? Diagnosis of Personality Disorder, a Radical Behavioral Alternative, que creo que complementa muy, muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían como mis recomendaciones. Creo que pues terminé justo a tiempo. Me hubiera gustado tener más tiempo para preguntas, pero creo que sí me tardé. Bueno, esa fue mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Michelle. Aplausos virtuales para Michelle. Tema muy importante, muy relevante, de mucha moda.